Bueno, pues buenas noches a todos y gracias por la asistencia. Vamos a hacer hoy la cuarta conferencia del curso presente, que trata sobre una reflexión sobre el entendimiento y el acuerdo. Contamos con ello, pues con la ayuda de Koldo Martínez, que bueno, pues como sabéis, ha sido médico intensivista durante toda la vida. Médicos es siempre. Y ahora, pues concretamente, pues desde el año 2019 está más centrado bueno, es concretamente senador por designación del Parlamento de Navarra por el grupo de Geroa en Madrid, ¿no? Entonces, un poco en estos tiempos en los que nos encontramos, en que parece que es tan difícil el llegar a eso, a entendimiento, ¿no? Pues será muy útil la visión que nos pueda aportar, que es un poco pues el día a día nuestro, ¿no? de tratar de llegar a esos consensos, ¿no? Entonces, bueno, ya a la vez, digamos, os anuncio que el día 8 de febrero tendremos la siguiente conferencia, que será sobre la dimensión social de la movilidad sostenible. Y contaremos con Abel del Rey para dicha conferencia. Y ya, bueno, pues sin más, le doy paso a Koldo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Veo entre vosotras y vosotros a personas que saben de esto muchísimo más que yo, y entre vosotras y vosotros está un joven amigo y camarada que sabe de política muchísimo más que yo, y aunque él no lo sabe, de él he aprendido mucho también. Y se llama Noel y está por allá atrás, o Torri Noel, y luego me echas la bronca por mencionarte. Bien, bueno, mi intención es daros unas breves pinceladas para que luego podamos hablar entre todas y todos, que es realmente se me oye bien, ¿verdad? Que es realmente lo más importante, pues, en este tipo de reuniones, ¿no? Mi intención es hablaros un poquito de ética y política, hablaros de sociedades pluralistas, de acuerdos y desacuerdos morales en política, de la democracia como mejor solución a esos desacuerdos, de la deliberación como el mejor instrumento que tiene la política democrática para solucionar los desacuerdos, y luego, si me da tiempo, un poquitín de algo que en determinado momento desde un grupo político se llamaba Nafarroa Bai, en el que yo estaba y que, en fin, que fue el que dio de alguna manera origen a Geroa Bai, un concepto que utilizamos mucho en aquel momento, que se llamaba la poliética, que, en fin, luego intentaré explicaros. A ver, al revés. Bien, ética y política. Ética y política son dos conceptos que han estado unidos desde el inicio de los tiempos. Ahí tenemos el código de Hammurabi del siglo XVII a.C., tenemos esto en Mesopotamia, tenemos los 4 grandes libros de Confucio en el siglo V a.C. en China, tenemos la ética y la política de Aristóteles, pues aproximadamente en 380 a 350 años antes de Cristo, tenemos las obras de Plutarco, tenemos los principios del rey Asoka, tenemos un montón de libros, como os digo, que desde el inicio de los tiempos pues ya nos hablaban de la relación entre la ética y la política, y por supuesto también los tratados morales de Séneca, entre otros. Hay una pensadora que a mí me gusta mucho, esta, bueno, que se llama Martha Nussbaum, que por cierto fue premio Príncipe de Asturias, que tiene una obra que tiene muchas obras ahí
todas son muy interesantes. Tiene una obra que se titula El cultivo de la humanidad, que publicó en 2005 y en el que ella se pregunta cómo debe ser un buen ciudadano de hoy y qué debe saber. Y ella se contesta y habla fundamentalmente de tres capacidades, ¿no? Una tiene que ver con esa orientación socrática de la vida, que es la capacidad de poner la vida de cada uno a examen. Es decir, el examen crítico de uno mismo, de sus tradiciones, de sus costumbres. La segunda capacidad sería la capacidad que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de vernos y de comprender que para cultivar la humanidad necesitamos, además de la capacidad de vernos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como lo que somos, ciudadanos que pertenecemos a un grupo, a una comunidad, ver también al resto de seres humanos, vernos vinculados con el resto de seres humanos por lazos de reconocimiento y de preocupación mutua. Reconocimiento y preocupación mutua. La tercera capacidad que dice Martha Nussbaum para ser un buen ciudadano o ciudadana es la imaginación narrativa, es decir, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de una persona distinta a nosotros. La capacidad de pensar qué siente esa persona distinta a nosotros. La capacidad de pensar qué deseos tiene, qué anhelos tiene esa persona que es distinta a nosotros y que vive cerca o junto a nosotros, o lejos. Y luego ella añade pues también unas cuantas capacidades más, pues, por ejemplo, el saber científico, las capacidades lógicas para pensar críticamente y para elaborar un argumento, en fin. Pero Martha Nussbaum recurre a Marco Aurelio para afirmar que para llegar a ser un buen ciudadano no basta con acumular conocimiento, no basta con saber muchas cosas, sino que también se tiene que, y ella lo expresa así, cultivar una capacidad de imaginación receptiva que nos permita comprender los motivos y las opciones de las personas diferentes a nosotros sin verlas como extraños que nos amenazan, sino como seres que comparten con nosotros muchos problemas y oportunidades. Bien, ¿qué pasa? Que claro, que hoy en día vivimos en sociedades pluralistas. Tudela es una comunidad pluralista, al igual que, pues no sé, que Navarra, que España, que Europa. ¿Y qué son las sociedades pluralistas? Pues las sociedades pluralistas son aquellas sociedades en las que convive más de un código moral, no pudiendo nadie dar por supuesto que hay un acuerdo básico, moral de referencia para todos y todas. Ese acuerdo en las sociedades pluralistas, ese acuerdo moral básico tiene que construirse a partir de los distintos códigos morales que las distintas personas en las sociedades pluralistas tenemos y esto es un esfuerzo moral y un esfuerzo político que tenemos que hacer las personas que vivimos en sociedades pluralistas. Cuando digo que en las sociedades pluralistas no hay un código básico moral común a todas las personas, hablo de qué es la ética. La ética, muchas veces se me pregunta, bueno, ¿y qué dice la ética de la maternidad subrogada o de la eutanasia? Bueno, yo siempre suelo decir que la ética es un conjunto que no hay una sola ética. Y cuando hablamos de ética, mirad, ética viene de una palabra griega que es ethos, que se puede interpretar de dos maneras distintas. Ethos se puede interpretar como el conjunto de costumbres, de tradiciones, incluso el folclore, que en nuestra comunidad ha existido a lo largo de los tiempos, que es un conjunto de normas que hemos recibido de nuestros padres y madres, y ellos de los suyos y las suyas, y los abuelos de los bisabuelos y bisabuelas, es decir, un conjunto de normas, bueno, pues que realmente han permitido pues, que las comunidades y los grupos humanos pues, hayan llegado hasta aquí, ¿no? Pero, bueno, y esto sería un marco de convivencia para compañeros morales. Es decir, cuando digo de compañeros morales, digo para personas que viven en una comunidad pues, que ha existido y que permanece como comunidad gracias a que esas normas las hemos recibido. Aquí estarían, pues no sé, las normas
que a todos los han enseñado en casa, pues no sé, de cómo respetar a las personas de edad, de cómo despedir, de cómo enamorarnos, de cómo despedir a los seres queridos que han fallecido. O sea, ese conjunto de normas que, bueno, pues que hacen que nuestra comunidad exista como tal. La forma de honrar a la autoridad, de si se le va a ir a la rescue o no, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son marcos de convivencia para compañeros morales, para personas, para grupos que comparten todas esas normas. Pero hay también otra forma de interpretar ethos, los griegos también lo escribían de otra manera, en que la ética se entiende como una llamada que cada una de las personas sentimos dentro de nosotros mismos para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas de forma excelente. Y esto es un marco de convivencia moral para uno mismo, para mí mismo. Yo no puedo, yo tengo mi ética, pues no sé, en la forma que tengo de relacionarme con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Pero es una forma que tengo yo, que la he acordado junto con mi pareja, y bueno, y nosotros entendemos que nuestra forma de relacionarnos así es ética, es moral, los dos la damos por buena, y quizás pues hay otras parejas que tengan otro marco de comportamiento, ¿no? Que es el que ellos deciden, el que ellos tienen, etcétera, etcétera. Bien. Las sociedades pluralistas, como os decía, no tienen ese sustrato ético o moral común, sino que en las sociedades pluralistas hay, vuelvo a esta interpretación también de la ética como normas, costumbres, etc., y como normas que cada uno se da a sí mismo, que son las normas que me llevan a mí a intentar actuar de manera excelente. A esta segunda versión de la ética se le llama también éticas felicitantes o éticas de la felicidad. Son éticas en las que yo me exijo a mí mismo actuar de la mejor manera, de lo que yo considero la mejor manera posible con respecto de mí mismo y respecto de la ciudadanía. Esto sería éticas de máximos. Yo no puedo imponer mi ética de máximos a nadie. Yo me la impongo a mí mismo. Y lo más que puedo hacer es decirte, mira, mis normas éticas felicitantes, mis normas éticas de máximos son estas. Y hay otro tipo que son las que se llaman, en la sociedad se llaman éticas de mínimos o éticas de la justicia, que son esas normas éticas básicas que nos obligan a todos, que decidimos que nos obligan a todos y a todas. Por lo tanto, éticas de máximos, éticas de la felicidad, las que yo me impongo a mí mismo para tener yo una vida buena, una vida felicitante, una vida feliz. Y éticas de mínimos, éticas de justicia esas éticas de la felicidad, éticas de máximos, yo me las puedo exigir solo a mí mismo. Mientras que las éticas de mínimos, que se les llama así también, ¿no? De mínimos, pero que son muy importantes, son las éticas de justicia, son las que yo te puedo exigir a ti de la misma forma que tú me puedes exigir a mí. Vale. Son dos niveles distintos, éticas de máximos, éticas de mínimos, pero que están están interactuando continuamente. Las éticas de mínimos se forman gracias a que existen éticas de máximos. Porque yo os puedo intentar convencer de que mi ética de máximos es maravillosa para que sea la forma habitual de comportamiento entre nosotros y nosotras. Os puedo intentar convencer, no os lo puedo imponer. Y al revés. Sin éticas de mínimos, pues esto sería una especie como de anarquía de la felicidad, pero anarquía al fin y al cabo, en que algunos realmente podrían desarrollar sus proyectos de vida según esas éticas de máximos, pero habría otros que no alcanzarían a llegar ahí. Por eso decía que en las sociedades pluralistas no hay una base común, una base moral común. Esa base moral común hay que negociarla y acordarla entre todos. Esa base moral común es cambiante con el tiempo y resulta de la base esa común, resulta de los mínimos que todos compartimos. En el fondo, lo que os estoy diciendo es éticas de máximos, que me exijo yo a mí mismo,
éticas de mínimos que nos podemos exigir todos porque de alguna forma hemos acordado entre todos que esas son las éticas que todos vamos a compartir, y la ley, que tiene algo que ver, pero no es lo mismo que la ética. La ley es fruto del consenso ético mínimo de una sociedad democrática en un momento concreto. Y por lo tanto es el marco de convivencia para extraños morales. A ver si con un ejemplo soy capaz de explicaros esto. Éticas de máximos son, por ejemplo, pues no sé, determinadas éticas religiosas que yo acepto, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera, no sé, pues católico, en fin, pues una ética de máximos mía sería, pues por ejemplo, el no tener relaciones sexuales con mi pareja hasta el matrimonio, ¿no? Y yo defiendo eso porque creo en esa ética, porque es la ética que a mí me hace feliz. La ética mínima sería, bueno, el tratarnos todos con respeto, independientemente de si tenemos relaciones sexuales o no, pero tratarnos con respeto. Y respetar cada uno, y yo respetar, pues que haya personas que tengan una ética, en fin, por hacer referencia a religiones, a una ética católica, o una ética musulmana, o una ética judía, y convivir. Y la ley es el consenso que todos, el consenso ético mínimo que ni impone ni impide una ética de máximos. ¿Sí? Es decir, la ley nos permite pues, que algunos se mantengan vírgenes hasta el matrimonio porque esa es su ética de la felicidad. A otros les permite tener las relaciones sexuales cuando quieran y porque quieren. A otros les permite separarse. Y recordad, la ley impedía los divorcios, por ejemplo, en el Estado hasta tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Bien, y por eso digo que además la ley es el consenso ético mínimo, pero en momentos concretos, y que con el tiempo van cambiando. Bien, todo esto está en relación, yo creo que con dos concepciones distintas a lo largo de la historia, a lo largo de la filosofía sobre qué es el ser humano, ¿no? Para algunos pensadores, el ser humano es un ser bueno por naturaleza, es un animal racional, es un ser consciente, es un ser al que se le puede educar, mientras que para otros, en una postura absolutamente enfrentada a esta, el ser humano pues, es un ser inicialmente bueno, pero corrompido. En esta versión segunda que os digo, el ser humano es un ser corrompido, corrupto, que busca solo su beneficio, es un ser irracional, es un ser peligroso, es un ser que es difícilmente educable. Dentro de estas dos actitudes sobre el ser humano también, de aquí podríamos decir también que derivan las dos concepciones sobre el poder. Para algunos el poder es algo benéfico, es algo que se puede utilizar para hacer el bien, y hay quienes piensan que el poder siempre es algo nocivo y que solo se utiliza para hacer el mal. Y lo mismo es estas dos concepciones tan distintas, también existen sobre la política. Para algunos la política es un medio para el progreso, para el desarrollo del ser humano y del mundo en general, y sin embargo otros contemplan la política pues, como un negocio sucio e inmoral que depende lógicamente de que conciben al ser humano pues, como un ser irracional, peligroso, en fin. Bien, ¿quiénes son las dos corrientes que defienden esto fundamentalmente? Bueno, pues en primer lugar, en esta segunda versión está Maquiavelo. Maquiavelo publicó en 1513 un librillo que se llama El Príncipe, y Maquiavelo dice, bueno, pues que la ética y la política son disciplinas y prácticas absolutamente enfrentadas, antitéticas, contradictorias. Dice que mezclarlas supone comprometer a ambas. Dice Maquiavelo que la política perdería su efectividad práctica si estuviera limitada por principios éticos. La política es lo que es, no hay que mezclarla con la ética. Y desde luego afirma que
Maquiavelo afirma que el príncipe, es decir, que el político, debe ser tan justo y honesto como sea posible, pero que debe estar también preparado para hacer no importa qué mal, si fuera necesario, para protegerse a sí mismo y o al Estado. El bien, dice Maquiavelo, es un ideal, pero puede ser sacrificado cuando aparecen exigencias de guerra o amenazas de rebelión. Y Maquiavelo afirma también que el Estado o el gobierno son instituciones amorales más que inmorales. Es decir, el Estado, el gobierno no necesita de criterios éticos para funcionar. Es malo que tanto el Estado como el gobierno tenga criterios éticos. Lo importante para el Estado, lo importante para un gobierno en las teorías de Maquiavelo es la supervivencia del Estado o la supervivencia del gobierno. Ese es el primer principio, el principio fundamental. Y además termina diciendo, pues algo que es, en fin, bastante... Dice, no, es que solo si uno sobrevive puede ser bueno o hacer el bien. Es un planteamiento bastante inteligente, claro. En el otro lado, o sea, enfrentado a este, no enfrentado a él, sí, porque Aristóteles, como ya os digo, es de nació en el año 382 a.C., bueno, pues Aristóteles defiende que la política es el medio necesario por el que se puede y se debe alcanzar el bien de la comunidad. Aristóteles dice que la política y la ética se necesitan mutuamente y además dice que la ciencia de la política consiste en hacer buenos. Él hablaba de los hombres, entonces me vais a permitir que yo siga hablando de los hombres, entendiendo que cuando digo hombres también me refiero a mujeres en este momento. Él dice que la ciencia de la política consiste en hacer buenos a los hombres, en mantenerlos en una vida de virtud, porque solo los buenos ciudadanos pueden construir una sociedad buena. Y circularmente dice que solo en una sociedad buena es posible que existan hombres buenos. Aristóteles, que tiene un libro maravilloso que yo lo recomiendo siempre, que se llama Ética Nicómaco. Bueno, él en ese libro dice que entre las ciencias la más importante es manifiestamente la política. Y dice, en efecto, ella es la que establece qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno, y hasta qué punto. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla, además, qué se debe hacer y de qué cosas hay que apartarse, el bien de la política comprenderán los de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues, fijaos lo que dice Aristóteles, aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el bien de la ciudad. Bien. Aunque, dicho esto, ya veis, dos concepciones del ser humano, del poder, de la política, absolutamente enfrentadas. Bueno, y aunque a veces nos sea difícil de aceptar, siempre va a haber conflictos morales y políticos. ¿Por qué hay desacuerdos morales y políticos? Bueno, pues hay muchísimas causas para que haya desacuerdos morales. Aquí os tengo una lista de 10. La disparidad de criterios morales fundamentales, es decir, la disparidad de valores morales, la dificultad de contar con un lenguaje común, los prejuicios ideológicos, raciales, políticos, económicos, mediáticos, sexistas, religiosos, las propias exigencias procedimentales del diálogo. El diálogo no es algo que, bueno, se sientan dos personas y hablan, no. El diálogo tiene unas reglas, unas normas, unas exigencias de procedimientos que si no se dan, pues eso no es un diálogo, eso es una conversación, pero no es un diálogo, como veremos luego. Los intereses de las personas, intereses incluso legítimos, no solo ilegítimos. La influencia de los medios de comunicación, pues que nos cuentan las cosas pues, de esa manera. El aislamiento, bueno, el aislamiento epistemológico entre los, no sé quién me lo ha escrito, entre científicos, políticos y humanistas. Mirad, y aquí sí que quiero detenerme un momento, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia,
a los gobiernos, pues no sé, tanto por ejemplo del Estado como de Navarra, se les ha acusado pues, de que no seguían los dictados de los científicos. En determinado momento hubo 60 y tantas sociedades científicas, médicas, Ana, que publicaron un documento que era vosotros mandáis pero no sabéis. Y yo estaba indignado, ¿no? Indignado. ¿Por qué? Pues porque los científicos y los políticos tienen distintos objetivos, distintas formas de trabajo, distinta percepción del tiempo, distintas carreras profesionales, distinta forma de entender la información y sobre todo y fundamentalmente, tan importante como las demás, distinta concepción de lo que es la evidencia científica. ¿Cuántas veces se ha dicho? Las decisiones sobre la COVID hay que tomarlas basadas en la evidencia científica. Yo estoy de acuerdo. Pero resulta que con la COVID hemos tenido muy poca evidencia científica. Hemos ido conociendo muchísimas cosas del virus en muy poco tiempo, pero precisamente que se hayan descubierto tantas cosas en tan poco tiempo hace que el conocimiento que hemos obtenido del virus y de las vacunas y tal están basados en muchos parámetros científicos, pero que no es evidencia científica de la de verdad. Pero había que tomar decisiones y yo creo que los gobiernos han tomado decisiones pues de la manera, pues con el conocimiento científico, basados en el conocimiento científico que había, de la manera más prudente posible. A mí me hubiera gustado pues, que hubiera sido de una manera más transparente, más veraz, más participada, pero yo creo que los gobiernos de verdad han hecho lo que han podido. Fijaros que digo que los científicos y los políticos tenemos distintos objetivos, distinta percepción del tiempo. Un científico puede pasarse toda la vida investigando por qué me ha salido a mí aquí un pelito, mientras que el político necesita respuestas rápidas, ya, enseguida, para todo el mundo. El científico no, el científico tiene todo el tiempo del mundo para seguir investigando la cosa que parece más nimia del mundo. En fin, aprovecho para decir que esto para mí es una realidad que no es preocupante, pero lo que sí es preocupante que me da la sensación de que, por desgracia, no solo los científicos y los políticos tienen distintos objetivos, etcétera, etcétera, sino que incluso los jueces y los políticos también tenemos diferentes objetivos, diferentes concepciones del tiempo, diferentes concepciones de lo que es la evidencia científica. Y esto sí que es para mí preocupante. Bueno, más causas que dificultan el acuerdo moral, pues las actitudes dogmáticas, ¿no? Las actitudes dogmáticas, una persona que yo quiero mucho suele decir, en euskera suele decir, hau holaxe da, eta ez dago besterik. Esto es así y no hay más, ¿no? Bueno, pues, en fin, pues eso dificulta mucho el acuerdo, a mí me parece, por lo menos, ¿no? Esto es como cuando yo soy tu padre y tú obedeces, o yo soy tu marido y tú obedeces. Actitudes dogmáticas. Bien. La variedad en los esquemas de interpretación de la realidad, en fin, podía explicaros mucho cada una de estas causas, pero en fin. Y luego también dificulta mucho el acuerdo moral pues las consecuencias personales derivadas de la postura que yo mantengo. Es decir, si defiendo esto, pues igual a mí me beneficia un poco más que si mantengo lo contrario. Entonces, pues es algo humano, absolutamente humano. Hay unos autores, Amy Goodman, que es, en fin, una pensadora que para mí es muy importante. Ella resume estas 10 causas del desacuerdo moral en estas 4. Escasez de recursos. Cuando hay recursos infinitos, pues no hay desacuerdo, porque claro, si tenemos recursos infinitos, pues realmente da igual, cada uno hace lo que quiere y eso no supone ningún problema. El problema es cuando los recursos no llegan para todos. Si los recursos, la escasez de recursos, la generosidad limitada. Es verdad que hay gente que es buenísima y con un corazón amplísimo y hay otros pues, que somos menos generosos. Eso también, menos generosos no solo en lo económico, sino generosos incluso en las relaciones, en el tipo de relaciones que tenemos, en la facilidad para
bueno, pues para entender que la otra persona también tiene su parte de razón. En la incompatibilidad de valores. Porque si para mí lo más importante es, no sé, ahora pues que hemos aprobado recientemente la eutanasia, la vida como valor supremo, y para otra persona lo más importante es que sí, la vida es muy importante, pero si no tiene calidad, pues igual es mejor acabar con la vida, pues son valores bastante incompatibles, ¿no? Y ahí es, pues, bueno, pues es complicado, dificulta el acuerdo por lo menos de entrada. Y luego la otra causa que dificulta mucho el acuerdo es la comprensión incompleta de la realidad. Nunca nadie tiene la visión completa de la realidad. Nunca. También afortunadamente. Por eso es bueno cuando hay problemas no sé, de cualquier tipo, bueno, pues acercarse mucho al problema y desmenuzar el problema como si estuvieras haciendo una autopsia a un ser que acaba de fallecer, pero luego ser capaz de alejarte, ver las cosas desde muy lejos para volver a acercarte, para volver a alejarte e intentar comprender bueno, pues la realidad de las formas más diversas posibles. Oteiza, del que he puesto la primera o segunda diapositiva, solía decir que los vascos avanzan adelante mirando hacia atrás, ¿no? Porque tú vas avanzando hacia allá y a medida que vas avanzando vas teniendo pues, una visión más amplia de lo que tienes pues, ahí. Bueno, entonces estas cuatro causas son, según Amy Goodman, bueno, el resumen un poco de lo que dificulta, las cosas que dificultan el acuerdo moral. Como veis, las cuatro son parte de la condición humana. La generosidad limitada es parte de la condición humana, el que haya valores incompatibles también, etcétera, etcétera, y no van a desaparecer, además, nunca. Cuando las sociedades pluralistas como la nuestra se enfrentan al desacuerdo moral, claro, pues ¿cómo solucionamos el desacuerdo? Pues hay cuatro formas de intentar solucionar. Una es el argumento civil, laico, racional, que sirve para algunas cuestiones, sirve para solucionar algunas cuestiones, pero desde luego no resuelve los desacuerdos morales profundos. Otra de las formas de vencer el desacuerdo, bueno, la conversión. Vale, pues una parte de la sociedad se convierte a las ideas que tú defiendes. Hombre, esto puede funcionar, lo hace raras veces y de manera bastante impredecible. La conversión se suele dar, pues no sé, cuando una persona de una religión se quiere casar, no sé, un católico, un cristiano se quiere casar con una persona musulmana, pues tiene que convertirse al Islam. Y bueno, pues sí, es una forma de romper ese desacuerdo moral, pero eso no, en fin, raras veces funciona. Luego hay otra forma de solucionar el desacuerdo moral, que es la fuerza, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, que nunca es una solución moral, lo cual tampoco quiere decir que nunca haya buenas razones para utilizarla, pero desde luego la fuerza no es una solución moral para vencer el desacuerdo moral. Y por último, pues, la forma real por la que podemos vencer el desacuerdo moral es el acuerdo. El acuerdo, que es ese... bueno, el mecanismo por el que quienes discrepamos en determinadas materias podemos al menos acordar cómo proceder, a pesar de dejar irresuelto el tema, el profundo desacuerdo que tengamos, pero por lo menos acordamos cómo vamos a ser capaces de analizar y de intentar solucionar el desacuerdo moral que tenemos. Bien. La verdad es que hay mejores y peores formas de vivir con el desacuerdo moral, pero entre ellas yo estoy convencido de que la mejor es la democracia política. A mí me parece que la democracia es una forma natural y muy razonable en la medida en que es una concepción de gobierno, de funcionamiento de una sociedad que otorga igual respeto a las exigencias morales de cada ciudadano y es por lo tanto moralmente justificable desde la perspectiva de cada ciudadano. Yo creo que la democracia
ya os decía, es la forma más familiar y la más justificable de manejar el desacuerdo en la política. De hecho, las democracias se crearon para tratar el pluralismo, y las democracias tienen una idea básica, y es que todas las personas deben ser tratadas como ciudadanos libres e iguales, y además estar autorizadas para tomar parte como ciudadanos y ciudadanas iguales en el gobierno de una sociedad. Todas las democracias, todas las concepciones de democracia que existen tienen estas ideas básicas, ¿no? El sufragio universal, las elecciones libres y justamente competitivas, el derecho a presentarse a las elecciones, la libertad de expresión, de prensa, de reunión, los procesos justos y una igual protección ante la ley, y luego pues, otros derechos civiles, políticos y socioeconómicos que son condiciones necesarias para que esa libertad que defiende la democracia sea una libertad política efectiva. Esto es algo pues, que todas las democracias del mundo, con mayor grado o en menor grado, aceptan y defienden. En mi opinión, la democracia proporciona la concepción más justificable para abordar el desacuerdo moral en política. Pero es que además, no solo eso, sino que además promueve la legitimidad de las decisiones que se toman colectivamente, anima perspectivas orientadas a la sociedad en las cuestiones públicas, facilita procesos mutuamente respetuosos de toma de decisiones y ayuda a corregir los errores que inevitablemente pues, tanto las personas como los gobernantes cometen cuando tomamos decisiones colectivas. El desacuerdo moral pues a veces puede parecer algo como extraño, ¿no? O sea, vivimos todos aquí, pues no sé, en Tudela, nos conocemos todas y todos, o sea, todos y todas sabemos las historias de nuestras familias y aún así tenemos desacuerdos morales, ¿no? A veces puede parecer pues, incomprensible que tengamos desacuerdos morales, puede parecer algo peligrosamente muy subjetivo y también ingenuo y complejo al mismo tiempo. Claro. Y el desacuerdo moral puede llevar, y es verdad, a que aumenten las divisiones existentes en una sociedad, que las posturas políticas se muestren de forma extremista y que no se llegue a posturas moralmente satisfactorias para todas y todos. Esto es una consecuencia clara del desacuerdo moral. Pero evitar el debate moral por cualquiera de esas causas, yo creo que es absolutamente autodestructivo. Hay las discrepancias morales, los desacuerdos morales, hay que debatirlos. ¿Por qué? Porque aunque no las discutamos, aunque no las debatamos, las divisiones, el extremismo y la falta de acuerdo va a persistir, va a continuar. Y mientras no hagamos eso, la posibilidad de búsqueda de acuerdo entre personas que tienen distintos posicionamientos morales, pues va a empobrecerse. Y por eso, cuando la ciudadanía discrepa moralmente sobre políticas públicas, lo que tenemos que hacer es deliberar. Deliberar entre nosotras y nosotros, buscando el acuerdo moral, si es posible, cuando es posible, y desde luego manteniendo el respeto mutuo cuando no lo conseguimos. Hoy me han mandado unas fotos de unos pasquines que han aparecido en Elizondo en relación con, bueno, pues con una obra concreta que se iba a hacer, con un hotel, un campo de golf y unos chalés y tal. Y los pasquines eran el nombre de X personas y debajo ponían en euskera zaborra, es decir, basura. Eso es inaceptable en una democracia. Eso es absolutamente inaceptable. Si yo no estoy de acuerdo contigo en esa obra, en eso no sé qué, lo que tengo que hacer es deliberar contigo. Pero desde luego nunca calificarte a ti de zaborra, de basura. Porque eso no demuestra ningún respeto mutuo entre las personas. Dos personas, o dos grupos, o dos partidos, o dos, me da igual, comunidades que no se respetan entre ellas, es imposible que lleguen a acuerdos. Bien. Decía que cuando discrepamos moralmente lo que tenemos que hacer es deliberar. ¿Qué es la deliberación? Aristóteles escribe mucho sobre la deliberación, ¿verdad?
Y a mí hay una definición de la deliberación que me gusta mucho y que es esta. La deliberación es un arte, vais a entender, es lo que pasa todos los días en el Congreso, lo que pasa todos los días en el Senado, en el Ayuntamiento de Tudela, en fin, es todos los días. Y la deliberación para mí, os decía al inicio, es el mejor instrumento democrático para solucionar los desacuerdos morales, sociales, etc. Es un arte basado en el respeto mutuo, en cierto grado de humildad intelectual y en el deseo de enriquecer la propia comprensión de los hechos, la realidad, mediante la escucha y el intercambio de opiniones y de razones con el resto de personas involucradas pues, en ese proceso. Esto es deliberar. Esto es deliberar. Esto es la deliberación. Insisto, el mejor instrumento democrático, y la democracia a su vez yo creo que es el mejor sistema para la solución de desacuerdos morales. ¿Os suena? Esto lo vemos todos los días, no sé por qué vengo a contar esto realmente, ¿no? O sea, bien. ¿Os lo leo otra vez? No, os ha quedado por el programa. Bien. La deliberación es esencial para el fortalecimiento de la convivencia. La deliberación posibilita la realización, no solo la profundización, la realización de la democracia. Nos capacita para definir nuestras diferencias y para separar las diferencias que entendemos que son tolerables de las que no lo son, de las que consideramos que no lo son. Y además la deliberación permite localizar puntos de encuentro y de compromiso entre las personas que pensamos distinto, así como esos puntos en los que realmente pues no vamos a llegar a acuerdos. La deliberación es un instrumento maravilloso. A deliberar se aprende. Para deliberar hay que dedicarle muchas horas, muchas prácticas. Ana me comentaba antes que es del Comité de Ética Asistencial del hospital. Yo he participado mucho en los comités de ética asistenciales en varios sitios, y el instrumento que utilizan también en los comités de ética asistencial, es decir, cuando hay un problema de que, pues no sé, un paciente no quiere o pide o deja de pedir algo que los profesionales sanitarios que le atienden lo consideran pues que no, y ahí surge un problema, un conflicto moral, pues bueno, ese conflicto se lleva, esa diferencia de opinión, esa desacuerdo, esa discrepancia, se lleva a los comités de ética donde hay, pues, de ética asistencial, donde hay médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, juristas, en algunos casos sacerdotes, y entre todos, cada uno con su visión y con su ética, pues analiza el caso y se va deliberando y se va buscando una posible vía de solución de ese conflicto moral que ha surgido en el ejercicio pues, de la práctica médica o práctica enfermera o, en fin, en la atención a la salud. Y se suele llegar a acuerdos. ¿Se llega a acuerdos ideales, maravillosos? Pues no. Se llega a acuerdos posibles que respetan, o al menos que intentan respetar, los valores de todas las personas involucradas en ese proceso al máximo, y desde luego lo que siempre se intenta es no herir, no maltratar, los valores de nadie, ¿vale? Bien, claro, vivimos en democracia, discutimos, en fin, tenemos un sistema democrático maravilloso, como sabéis, ¿no? Lo veis todos los días insisto, en el Congreso, en el Senado no lo veis porque a nadie le interesa lo que pasa en el Senado, pero es exactamente igual. Lo veis todos los días que hay pleno en el Ayuntamiento de Tudela. La democracia es eso, ¿no? Lo que pasa en las instituciones. Pues no. Yo creo que la democracia está necesitada de 4 características muy importantes. Una es la exigencia de dar razones. Cuando tú defiendes algo, tienes el deber de defenderlo, pero tienes el deber de dar razones de por qué estás proponiendo eso que propones. Otra de las características es la reciprocidad, es decir, yo voy a defender lo mío defendiéndolo con razones, y tú recíprocamente tienes que defender lo tuyo dando también razones, no diciendo que yo soy basura,
no diciendo que yo soy no sé, un comunista de, en fin, inaceptable, o no diciendo que tú eres un facha de mierda, no, dar razones, eso es lo que hay que hacer, dar razones y que esa exigencia de dar razones además sea recíproca, porque sin esa reciprocidad no hay respeto. Entendiendo que todas las decisiones que vayamos a tomar son provisionales, nada es para siempre. A veces nos peleamos como si de esta decisión, bueno, pues esto fuera para toda la vida, y pues no, las decisiones que tomamos, que debe tomar una democracia, son provisionales precisamente porque las razones que apoyan las decisiones son también provisionales. De la misma, mirad, volviendo al tema de la COVID, ahora todos llevamos mascarillas, porque nos han dicho que hay que llevar mascarillas. La Organización Mundial de la Salud en abril de 2020 dijo que no había que llevar mascarillas, porque el conocimiento que había del virus hasta ese momento no obligaba a llevar mascarillas. Enseguida hubo grupos que dijeron, no, dicen que no llevamos mascarillas porque no hay mascarillas suficientes. ¿No? Pues igual también es verdad. Pero la razón real es que la Organización Mundial de la Salud en abril de 2020 no veía motivos para obligar al personal o para recomendar al personal que lleváramos mascarillas. Una decisión que algunos han tomado como bandera diciendo las mascarillas no son necesarias. ¿No? La Organización Mundial de la Salud tomó esa decisión provisional. Y en junio de 2020 dijo, no, hay que utilizar mascarillas. Y cuanto mejores sean, mejor. Vale, algunos las llevan de trapos, otras hechas con telas muy bonitas, otros las FFP2, otros las quirúrgicas, pero hay que llevar mascarillas. Las decisiones son provisionales. Y luego, también otra característica de la democracia es que el proceso democrático es dinámico. En democracia, como en la vida, como os decía antes, ninguna decisión es para siempre. Las decisiones se toman en determinado momento, son dinámicas, cambian a medida que tenemos el conocimiento de la realidad. Las decisiones que se han tomado sobre el virus o sobre las vacunas, etcétera, han ido cambiando a medida que iban cambiando el conocimiento de la transmisión del virus, a medida que íbamos conociendo la efectividad de las vacunas. Es decir, es un proceso absolutamente dinámico, y dentro de todo esto yo quiero hacer referencia a un principio que a mí me gusta mucho, que es la economía del desacuerdo moral. En democracia, en la auténtica democracia, no en la chirigota de democracia a la que estamos todos sometidos, hay un principio que se llama la economía del desacuerdo. La economía del desacuerdo moral es ese principio nos lleva a intentar justificar nuestras posiciones mediante la búsqueda de una base lógica, de un fundamento que minimice el rechazo de las posiciones que los demás mantienen. Es decir, yo puedo ir a un debate para demostrar que ay, me he quedado en blanco. ¿Cómo se llamaba el anterior alcalde? Yo puedo ir a un debate para demostrar, convencido, para demostrar que Neco ha sido el peor alcalde que ha tenido esta ciudad de Tudela, por esto, por lo otro, porque no sé qué, por no sé cuántos. Y otro puede ir absolutamente convencido de que Toquero es el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Tudela, por esto, por lo otro. Y si vamos absolutamente convencidos y no damos pie a que la otra persona exprese las razones por las que piensa que uno era el mejor del mundo o que el otro es el mejor del mundo, no estamos economizando el desacuerdo moral, no estamos haciendo más que ahondar el desacuerdo moral. Y por desgracia, este principio de la economía del desacuerdo moral, que para mí es tan importante en una democracia, si queremos seguir adelante, si queremos profundizar en la democracia, si queremos tener una democracia real, una democracia que permita entendimiento y acuerdos, pues o la ponemos en práctica o estaremos condenados a luchas banderizas, a luchas fratricidas o entre primos durante mucho tiempo. Bien. La democracia para mí también exige dos virtudes.
La auténtica democracia tiene la llamada, o sí, la exigencia de desarrollar dos virtudes. Una de ellas es la integridad cívica y la otra es la magnanimidad cívica. Yo os las voy a intentar explicar. ¿Qué es la integridad cívica? No sé cómo conoce quién. Bien, integridad cívica. La integridad cívica exige consistencia en el habla, independientemente de las circunstancias en las que estemos hablando. Nosotros, o sea, todo el mundo espera que los ciudadanos y los políticos defiendan sus posiciones morales independientemente de las circunstancias desde las que hablan. Esto es un signo de sinceridad política. Que yo sea, no sé, pues empresario, yo defiendo mis razones en un debate, pero no porque sea empresario, sino porque creo que son las posturas que debo defender desde una posición, pues, de respeto a los demás. El que yo sea miembro, no sé, trabajador de un sindicato, me tiene que obligar a defender mis posturas, pero no porque sea miembro de ese sindicato, sino porque lo que yo defiendo lo baso en razones concretas. ¿Sí? Es decir, consistencia en el habla. La segunda, tan importante como esta, coherencia o consistencia, me da igual, entre las palabras y los actos. Consistencia, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La democracia nos exige esto a todos y a todas. A los políticos también. O por lo menos eso creo. Y por último, bueno, y aceptar por este principio de integridad que tenemos que aceptar todas las posiciones morales de todas y cada una de las personas que estamos debatiendo lo que sea en un momento concreto son razones morales. Pero claro, si yo voy pensando que tú vas a defender esto porque eres empresario, pues vamos mal. O si yo voy pensando que tú vas a defender esto porque eres, no sé, sindicalista de la UGT, pues también vamos mal. Es decir, debatimos lo que debatimos, analizamos lo que analizamos, pero aceptando las implicaciones y las consecuencias que las posiciones morales de cada uno presuponen. Y luego está la otra virtud que yo creo que la democracia exige, es la magnanimidad. La magnanimidad, bueno, como su propio nombre indica, nos lleva a aceptar de manera magnánima que lo que la otra persona está defendiendo responde a su posicionamiento moral, social, político, y que es un posicionamiento razonado y razonable, que no es fruto de, bueno, pues de eso que los partidos políticos suelen hacer, por ejemplo, todos los, en fin, cuando surge cualquier tema y te mandan una hojita y dicen, si alguien pregunta por las macrogranjas, nosotros decimos esto, pumba, pumba, pumba. Si os fijáis en la tele, de repente, pero si hablo de las macrogranjas, cuando este hombre, el ministro, salió diciendo lo que dijera, que ya tampoco sé muy bien qué dijo. Entonces, oíais, por ejemplo, pues a los dirigentes del PP, oye, y utilizaban exactamente los mismos términos para contestar a todos los periodistas, ¿no? Bien, pues, en fin, y bueno, y lo mismo pasa al revés, y lo mismo pasa con, no sé, hablo del PP, pero también pasa, hablo del PSOE, hablo del Eroabay, en fin, pues el argumentario de los partidos. Pues está bien saber conocer el argumentario, pero defiende tus cosas tú mismo, ¿no? Y entiende que los demás también están haciendo lo mismo. Apertura de mente. Esto yo creo que es una virtud muy sencilla, apertura de mente. Si no estamos abiertos a los demás, ¿cómo vamos a defender que los demás tomen parte al mismo nivel que nosotros en la toma de decisiones? Si no estamos abiertos a los demás en sus diferencias religiosas, ideológicas, sexuales, de edad, de género, es imposible. Sin apertura de mente no hay democracia. Y luego, como os decía antes, la economía del desacuerdo moral es la búsqueda de las razones que minimicen el rechazo moral a lo que la otra persona o las otras personas defienden. Bien, por eso, y ya voy terminando porque así tenemos media hora para hablar entre nosotros, yo creo que frente al desacuerdo moral, lo mejor que podemos hacer es continuar razonando juntos. Digo razonando, no digo discutiendo ni debatiendo.
debatiendo, razonando juntos, con integridad y con magnanimidad, es decir, deliberando juntos. Vamos, ya sabéis, yo en determinado momento, bueno, pues yo soy ahora miembro de Gero Abay, hace unos años estábamos se llamaba Nafarro Abay, y tuvimos, bueno, pues sacamos estas cosas que fueron como muy bonitas, me gustaron mucho, ¿no? Solidaria, homosensibilidad, emacumentalidad, bueno, universal, estifaje, y a mí me gustó mucho el tema de la poliética. La poliética, en el fondo ya veis que es la suma de política y ética, bueno, hace referencia a una cuestión pues, con cierta ambivalencia, ¿no? Por un lado a la existencia de diversas éticas y por otro lado a la fusión de lo ético y lo político. Poliética, al defender o al afirmar la poliética, pues bueno, lo que estamos defendiendo es efectivamente que hay una diversidad de éticas, lo cual no implica la aceptación del relativismo moral, es decir, no implica la aceptación de que todo vale, no, para nada. La poliética dice que sí, que hay distintos posicionamientos, distintos principios, distintas virtudes morales, pero que esa misma existencia nos lleva a agudizar la batalla de ideas, a agudizar la necesidad de la deliberación. Y por otro lado, en poliética también hace referencia a la fusión de lo ético y lo político, y es una especie de afirmación de ese deseo que se mueve entre la afirmación de que todo es política, y es verdad, todo es política, y que la política es la ética de lo colectivo, la ética de lo público. Ética y política son dos campos que se interseccionan, más o menos. Hay momentos en los que la ética está aquí y la política allá, hay circunstancias, decisiones en las que la ética ni aparece, etcétera, etcétera. Pero desde luego, desde posicionamientos democráticos, posicionamientos de democracia profunda, lo que tenemos que defender es que la ética se entremezcla mucho con la política. La ética no es más que la validación filosófica, es decir, el ok filosófico, el ok de la razón a las decisiones que estamos tomando, y la política, por eso os decía que la una no puede existir sin la otra, es la autorización ciudadana para llevar adelante esa decisión que éticamente hemos tomado y que está validada filosóficamente. ¿Cuál es el problema? Pues que en estos momentos sobre la ética y la política está el mundo de la economía, y aquí tenemos un problema muy grave y muy serio. Como decía Forges, que era un ser privilegiado, a ver si se enteran de una vez, por muchas elecciones que ganen ustedes, nosotros siempre seremos los vencedores. Yo espero que no, porque con lo que he intentado hacer con esta charla larga es animaros a estas dos cosas, a una fusión de horizontes. Los seres humanos todos tenemos horizontes muy parecidos, y si realmente nos ponemos en posiciones democráticas, tenemos que intentar fusionar los horizontes, que tu horizonte y el mío se fundan en el horizonte. Si es más aquí del horizonte, mejor. Y que esto solo se logra trabajando hábitos del corazón, trabajando posicionamientos éticos, sociales, económicos, políticos, relacionales, día a día. La democracia es una forma de resistencia frente a infinidad de ataques y de perversiones que llegan desde muchos lados, que solo se puede vencer mediante hábitos del corazón, trabajando la democracia día a día e intentando fusionar los horizontes. Y por eso hablaba, quería terminar con esto de la poliética, que no es más que una llamada a eso, a la fusión de horizontes, una llamada a desarrollar hábitos del corazón, porque solo así recuperaremos el todo perdido para todas y todos. Y nada, muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho, y ahora estoy abierto a todas las preguntas que queréis hacer. Y ahora que no se está grabando, yo creo que ya me gustaría a mí actuar así todos los días también.
tarde y no sé si has hablado de una frase que se puso de moda hace algún tiempo, que es la línea rojas. Y en cualquier negociación, en cualquier deliberación, aparecía alguien que decía de líneas rojas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa situación? Sí, bueno, mira, las líneas rojas existen en nuestras mentes y en nuestros corazones, única y exclusivamente. No hay líneas rojas. No debe haber líneas rojas. Mira, por ejemplo, mira, el diálogo, ¿no? Todo el mundo habla del diálogo. En el diálogo no puede haber líneas rojas. La única línea roja es el respeto a la otra persona, al otro grupo, al otro lo que sea, el respeto a esa persona y lo que estamos diciendo. Y la aceptación, esa también es una línea roja, la aceptación de que el otro, la otra persona, el otro grupo, el otro partido, el otro sindicato, el otro, qué sé yo, los empresarios, también tienen razones morales tan importantes y tan buenas como las mías para defender lo que defienden. En el diálogo se sabe cómo se entra, no se sabe cómo se sale. Si tú entras, es decir, si vas a un proceso de diálogo, ya no estoy hablando de deliberación, que es todavía más profundo. Si tú vas a un proceso de diálogo esperando salir de una forma concreta y determinada, no vayas. En el diálogo, en el auténtico diálogo, cuando dos personas o dos grupos políticos entran, se ponen en contacto, exponen sus razones, ahí pasa algo iba a decir misterioso, ¿no? Algo absolutamente enriquecedor, que es que tu actitud, tu forma de pensar puede cambiar y debe cambiar muchas veces, porque quien está enfrente te ha hecho ver una realidad que tú no veías, o te ha interpretado una realidad de una forma que tú no veías por la generosidad limitada que tenemos, por la incompatibilidad de valores, por la comprensión tan errónea y tan pequeña que tenemos de la realidad. Por lo tanto, las únicas líneas rojas que tiene que haber en un proceso de debate, de deliberación, o de diálogo, me da exactamente igual, son esas. No hay líneas rojas. Es decir, la única línea roja es a la actitud, al respeto de la otra persona y a la aceptación de que lo que la otra persona defiende puede ser o es tan válido o más válido que lo que tú defiendes. No, mal vamos si vamos con líneas rojas. Llegaremos a acuerdos, pero serán acuerdos democráticamente mucho más ideológicamente mucho más pobres que lo que debieran. Esto es una realidad, no sé, gobiernos de coalición, por ejemplo, ¿no? Gobiernos de coalición en los que, bueno, pues no sé, en fin, yo conozco el funcionamiento de dos, el de gobierno de Navarra 2015 y el de 2019. Ha habido líneas rojas. Ha habido líneas rojas por parte de unos, de otros o de todos. Y eso es una pena. Pues porque siendo un gran logro llegar a constituir gobiernos entre diferentes y entre tan diferentes muchas veces, algunas de las veces, llegar a acuerdos pues es algo totalmente digno de aplauso y de elogio y de mantenimiento. Pero las líneas rojas no ayudan a que eso sea un acuerdo potente, un acuerdo profundamente democrático, un acuerdo profundamente real. Son pues negociaciones, acuerdos. Yo antes comentaba con algunos compañeros. Yo estoy en una comisión en el Senado, esto es una comisión mixta, Congreso-Senado. Una vez vino Yone Belarra a la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en fin. Y yo le dije, Yone, ministra, no le dije Yone, le dije ministra, luego sí, luego le pregunté, en fin, pero en aquella reunión yo dije ministra, o sea, ya vale. O sea, todos los días nos están dando ustedes un espectáculo penoso entre Partido Socialista y Unidas Podemos, socios de gobierno, ya vale. Y me dijo, pero Koldo, claro, ya es ministra y ya sí puede contestarme así, ¿no? Me dijo, pero Koldo, ¿cómo puedes decir eso con la experiencia que tú tienes de gobiernos de coalición? Que hombre, tampoco tantos,
Tengo experiencia de 2 gobiernos de coalición, pero es que por eso mismo, o sea, los problemas que hay en los gobiernos de coalición, al igual que los problemas que hay en las parejas, se intentan solucionar dentro de la pareja, se intentan solucionar dentro del gobierno de coalición. Y efectivamente, cuando ya no puedes más, pues se lo cuentas a tus amigos, a tus amigas, o sales a la prensa, pero todos los días. Esto es inaceptable, o sea, es inadmisible. ¿Qué? O sea, lo estáis haciendo mal a ese nivel. Bueno, yo pues también lo digo, ¿no? O sea, quiero decir, el gobierno de Navarra, pues también tenemos diferencias ahora. Hemos tenido diferencias, las hemos intentado solucionar, mal que bien se han ido solucionando, algunas son importantes, en este momento tenemos alguna bastante importante, pero bueno, pero se intentan solucionar, ¿no? Pero líneas rojas, no debe de haber líneas rojas en ningún proceso de diálogo. En el diálogo se sabe cómo se entra y nunca sabes cómo sales. Si realmente entras en el diálogo con actitud de dialogar, con actitud de ofrecer tus razones, de que el otro ofrezca sus razones, de entender que tus razones son pues tan muy potentes, pero también las del otro lo son, y las pones encima de la balanza y pues... Sí, Ana. Claro, lo que dices está muy bien, porque es una charla, pero la realidad, la dura realidad, es que tenemos el tiempo de deliberar. ¿Perdón? No tenemos el tiempo suficiente para deliberar. Sí. Y además se parte de la premisa muchas veces que no es verdad lo que se está diciendo. O como no va a haber líneas rojas cuando el contrincante ya no vamos a poner. Voy a poner algún ejemplo. Parte de una premisa que es mentiroso. Me voy a referir, por ejemplo, a lo más reciente, y es el tema de la presión de los 2 bloques OTAN y el tema de... Sin entrar en más detalles, yo el otro día oí a una persona que dijo: nosotros tenemos el espíritu de la paz y lo que tiene que prevalecer sobre todo es el intento de hacer comprender al otro que la guerra nos hunde en la miseria, y sobre todo Europa nos hunde en la miseria. Aquello fue la hecatombe, o sea, ya están los pacificistas, los idiotas, los tal, los cual, aquí está el bloque de Rusia, que no sé qué, y bien. Resulta que yo otro día soy aficionada a escuchar los lunes a 3 personas de diferente ideología que creo que tienen cierta inteligencia, que es lo que falta a veces en la política. La conclusión es que las 3 personas, una era Margallo, que había sido ministro de Exteriores, otra era Calvo y otra era Pablo Iglesias. Al final, los 3 planteaban el derecho a agotarse para intentar que no hubiera guerra. Si eso, en el fondo, es lo que yo estamos planteando individualmente, porque será una barbaridad de aberración que exista la guerra, ¿por qué estoy denostando a aquel o a aquella persona que está diciendo utilicemos todas las armas posibles contra eso? Y si nos referimos al bulo, de la premisa de la mentira del bulo, es el tema que tú has traído a colación con Garzón. Garzón, las declaraciones que hace en un medio son tan claras y tan legítimas que están además avaladas, primero, por lo que dice Europa, y segundo, por lo que dice la Agencia 2030, el objetivo de la Agencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dices es a lo que tenemos que tender, porque la política para mí es la vida, pero faltan premisas fundamentales, y es la honestidad de las partes. Y claro, yo sí que entiendo, porque he estado en la parte de la negociación a veces, y me ha tocado negociar con el que no piensa como yo, y entiendo sus razones, y a veces he dicho, esto es mejor llegar a este acuerdo que no llegar a ningún acuerdo. Pero es verdad que necesitamos elementos para mí fundamentales de la honestidad, de la no mentira, y sobre todo de la movilización social. Y con esto acabo. Hoy he escuchado a una persona que sufrió abusos sexuales gravísimas, que creo que en los medios ha aparecido y lo habréis oído más de un medidor que los que estamos aquí, y eso ha hecho cambiar la política del Partido Socialista respecto de la petición que hacían ayer 4 grupos en la Cámara, que fueron también poco menos que denostados, diciendo, pero esto, aquí yo le oí a una periodista diciendo, pero ¿cómo se va a investigar en la Cámara, o sea, en el Congreso de los Diputados, sobre las violaciones de la Iglesia a
a los alumnos, al alumnado de los centros escolares. Para eso está, no sé qué. Coño, es que resulta que va y no hace falta más que se movilice una persona de reconocido prestigio y mucha sociedad que lo entiende como normal para que se cambie la... Por lo tanto, para mí, honestidad, hablar de la verdad y sobre todo movilización social, que creo que esas tres cosas hoy se adolecen con bastante... Sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dices. Honestidad, hay que exigir honestidad. Y para exigir honestidad hay que actuar honestamente. Que es lo que decía antes de la reciprocidad. Yo no puedo pensar que todos los demás mienten, pero yo no. O sea, esto es reciprocidad. Todos mentimos. O sea, si yo digo que tú mientes, tendría que reconocer que seguramente yo también miento. Pero no más que otro. Habría que demostrarlo. No, pero ¿ves? Esta es la... Ana, por eso te decía que estoy bastante de acuerdo contigo, pero no en todo. Claro, pero si yo voy a un debate pensando que tú mientes más que yo, ya te estoy infravalorando moralmente. Claro, honestidad. En fin, no quiero personalizar, pero recuerda como algunos de estos que entiendo que tú dices que dicen más verdad, decían que vamos a conquistar los cielos de la noche a la mañana, ¿no? Y tú que llevas toda la vida en la pelea, ya sabías que eso era imposible y que es imposible. Vale. Es decir, yo lo que pido es eso, honestidad. Y ir al diálogo, al debate, no sé qué, con honestidad. Desde luego, y también estoy de acuerdo contigo, que hay una facilidad en criticar al otro, pues es un facha, ese es un irresponsable, ese es un no sé qué. Vamos a criticar a las ideas más que a las personas, ¿no? Para esto, los debates en el Congreso y en el Senado son deplorables, ¿no? O sea, Irene Montero, por ejemplo, ¿no? Que se pone de pie para contestar a una pregunta y los abucheos que recibe y los insultos que recibe es espeluznante. En el Senado, del que no os enteráis porque no saben los medios de comunicación. Es inaceptable, eso es inaceptable. Hay veces que Irene Montero dice cosas que a mí me horripilan, ¿no? Pero luego yo si puedo voy y le digo, Irene, madre mía, o sea, animo, o sea, joder, o sea, no hay derecho, ¿no? No hay derecho. Por eso, honestidad, pero todos. Unos mienten, sí, los otros también. Vamos a intentar no mentir todos. Respeto con las personas y crítica a tope con las ideas de los demás. Pero... Y no me acuerdo... y movilización social. El otro día hablé, de las vacunas de la COVID a un grupo bastante así de médicos y tal. Estaba José María Fidalgo, el que fue líder de comisiones obreras, y él le empezó diciendo, porque yo hablé de la sociedad civil y tal, decía, ¿pero dónde está la sociedad civil? Bueno, pues yo no sé dónde está la sociedad civil, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, los cambios no vienen del aire. Hoy en día todo el mundo acepta que la brecha de género, que una mujer por ir haciendo el mismo trabajo que un hombre gane menos es inaceptable, pero esto es de ayer. Hace 10 años o 5 años, ¿verdad?, que decía esto, en fin, pensaban pues que estaba pirado, y hoy en día todos lo aceptamos. ¿Por qué? Porque ha habido una movilización social importante, o sea, de la sociedad civil importante en este tema. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Honestidad, sí, todos. Respeto por el otro, sí, todos. Y movilización, efectivamente. Pero con verdad. Mira, el otro día publiqué un tuit, que había otra voz con una mano para quitar, sí. Pues creo que estabas tú la primera. No, la primera, María. Ana, están... No sé. Bueno, estamos igual. Bueno, yo era, y para... Estoy de acuerdo y me parece muy interesante en todo lo que has repasado y planteado, pero yo creo que también muchas veces se pone el foco de cara a la negociación, al diálogo, a la legislación, en hasta qué punto hay que ser generoso, ¿no? Y respetar las opiniones del otro, pero también, ya hablando de las líneas rojas, el lastre también que puede suponer de cara a la negociación, o los prisioneros que somos muchas veces, ya no tanto, muchas veces un obstáculo puede ser no solo el de enfrente, sino los de atrás. Me explico, o sea, muchas veces el entrar a un diálogo
si hay que entrar abierto a no sabes cómo sabes, pero luego tienes que dar explicaciones muchas veces. Y eso supone una limitación muchas veces para un diálogo, vamos a decir, hasta cierto punto es más fácil ir a un diálogo con todas esas premisas que mencionabas, si es algo, vamos a decir, que solo te afecta a ti, que si es algo ¿no? que luego vas a tener que responder ante determinadas personas y eso a su vez limita, es una limitación. Sí. Que al igual se habla menos, pero es una limitación. Ana, si vas a un proceso de diálogo con miedo a lo que tus colegas del sindicato o del partido o de, qué sé yo, o de la asamblea de mujeres o de la asamblea de vecinos va a decir, no vayas. Sí, pero esa es la teoría. Y la práctica. Bueno, a ver, ojalá. yo estoy, en la práctica, yo estoy hablando de lo que la ética, las leyes hablan de derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, tengo derecho a no sé qué. La ética habla del deber. Y yo estoy, de lo que estoy intentando y de lo que he intentado hablar es del deber de unir la ética con la política. Y la ética habla de deberes. Y tú debes ir, ya sé que muchas veces es muy difícil. Muchas veces es muy difícil. Yo cuando, bueno, pues no sé, de repente en el Senado digo cosas o firmo cosas y tal, y hay gente que me dice, pero esto tu grupo político lo apoya. Digo, yo sí, y yo soy parte de mi grupo político. Y si mi grupo político tiene algo que decir, pues ya me lo dirán. Pero yo en estos momentos represento a mi grupo político y creo que tengo el deber de firmar esto o de defender lo otro. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, es decir, necesitamos dejarlos, y perdón, voy a utilizar una palabra, a los borregos, pues en donde tengan que estar. Pero nosotros no podemos ser borregos, nosotros somos ciudadanos y ciudadanas que creemos en lo que defendemos, que trabajamos por lo que defendemos, que debemos decir lo que defendemos aquí, allí y donde sea, con el máximo respeto posible, como estaba intentando decir a lo largo de toda la charla. Pero tenemos ese deber. Y no sé, si, hablando de la brecha de género, si no sé en qué momento unas mujeres que fueron tachadas de locas, incluso por las otras mujeres, no empezaron a decir, no hay derecho a que las mujeres que estamos trabajando y haciendo lo mismo que los hombres cobremos menos que ellas, que ellos, pues nadie habría hablado de la brecha de género. Cuando Clara Campoamor exigió el voto para las, por cierto, conservadora, mujer conservadora, y defendió el voto para la mujer, tuvo enfrente pues, a las mujeres de izquierdas que decían que eso era una locura porque si las mujeres votaban como son más meapilas y tal, pues iban a ganar siempre los partidos conservadores. Pero ella tuvo el deber de defender lo que ella creía. A eso me refiero. Es decir, y no estoy pidiendo planteamientos heroicos, estoy pidiendo planteamientos humanos, absolutamente humanos. No sé, a todos los niveles. Yo estoy casado con un hombre, llevo con él 30 y... Madre mía, qué paciencia tengo. O sea, 30 y tantos años, y yo vivía a mí esto con total naturalidad, y además es que creo que tenía el deber de decir, o sea, mi pareja es un hombre, ¿no? Y pues, no sé si me daba miedo o no tengo ni idea, porque yo lo vivía con absoluta naturalidad, pero si hubiera estado pensando que van a decir mis compañeros de trabajo, que va a pensar el rector de la universidad de Lobos, que va a pensar, pues igual no hubiera hecho nada. No es un planteamiento heroico, es un planteamiento absolutamente natural y humano. Y eso es lo que pido a la sociedad, eso es lo que pido a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, a cada una de las organizaciones sociales, políticas, de vecinos, de mujeres, de hombres por la igualdad. Eso, que creo que es un deber. Sí. Yo creo que la evolución que la evolución que me parece que tenemos que tener, venimos también de unos tiempos complicados, el partidismo, brutalidades,
se suma además cada vez más este tipo de brutalidades, hablar de los discursos, hay tremendamente cuestiones un poquito de tú contra yo, el otro contra tú, no sé qué. Entonces esto no tiene ningún recorrido, no tiene absolutamente ningún recorrido. Y ese nuevo humanismo, por llamarlo de alguna manera, que es lo que estás mencionando, creo que es necesario e importante, porque además, si hablamos de la ética, política, pero empecemos por la ética, hay muchas éticas, cada persona puede ser una ética. Yo voy a hablar de la mía, porque es así, tenemos que hacerlo así, cada cual has hablado de la tuya, pues creo que hablar de la mía. Creo que, ¿cómo entiendo yo la ética? La ética yo la entiendo como la ética del comportamiento, de una manera de ser y de estar con los demás. Y de ese aspecto yo lo llevo luego a la política, entonces demuestro una ley de honestidad. Y lo que dices con la negociación, aprendo. No sé cuándo me meto, cuándo acabo, no tengo ni idea, pero voy aprendiendo, porque lo mío es aprender, no es otra cosa. Y sé que tengo que aprender ante tanta vorágine, tanta historia rara que hay por ahí, y pues tengo que aprender algo tan sencillo desde esa perspectiva de decir convivir con el diferente, con el distinto, ponerme de acuerdo. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Gestionar bien las diferencias. Y si estoy en mayoría, pues tendré que tener más condescendencia con la minoría. Y si yo estoy en minoría, tendré que trabajar para conseguir que me respeten esto. Pero siempre tratando, como dices, de tú a tú. Es muy complejo, es muy difícil. Y yo, en esos esfuerzos y llevarlo esto al terreno de la política, yo, con el gobierno de Navarra, con el anterior, esta es una continuidad del anterior, creo que en Navarra es muy interesante esto. Porque creo que esto se está haciendo. Muy complejo, pero se está haciendo. Ojalá lo pudiéramos hacer en pueblos, en más cosas, porque esto es en definitiva, a mí me parece que... Pues yo creo que has hecho una descripción de lo que es la ética de Aristóteles maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también. 1000%. Es muy sencillo, decías, pero muy complicado. Y por eso mismo se necesita ese esfuerzo diario, constante, en fin. Pero totalmente. Sí, y nunca se agota. Yo tengo un amigo que fue alcalde de Seneco, es un muy amigo mío. Y nunca pensaba que teníamos poder para hacer algo y no podemos hacer nada. Nada, pero nada. Entonces, sí. Aquí tenemos... A lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Hemos ido consiguiendo, consensuando una serie de valores morales que entendemos que son mínimos para la convivencia y que podrían plasmarse en los derechos humanos, ¿no? Esa es nuestra línea roja. Quiero decir, bueno, me entiendes perfectamente. Perfecta, sí. ¿Cómo podemos dialogar, cómo podemos debatir con aquellos que no respetan esos mínimos, ¿no? Sí. Quiero decir, es que eso es lo que realmente, a ver, el debate y la discusión, a partir de esa premisa, yo creo que somos capaces de llevarla adelante, o que seríamos como sociedad capaces de llevarla adelante. El problema es cuando esos principios básicos no se respetan. O sea, cuando hay gente que no respeta las reglas del juego. ¿Qué hacemos? Sí, hombre, Ana, los derechos humanos, es verdad, yo diría que es el consenso ético mínimo más aceptado mundialmente. Bien, de acuerdo, por lo menos en nuestro mundo, en el mundo occidental. Perdona, es que si no caes en el relativismo moral de cabeza. Bueno, no necesariamente, pero claro, yo lo que decía es, por ejemplo, no vamos a hablar claramente, Vox, ¿no? Vox es un partido que no respeta los derechos humanos, que no respeta los derechos de las mujeres, que no respeta los derechos de las personas migrantes, que no sé qué, que no sé cuántos. Bien. ¿Y qué vas a hacer? No deliberar con ellos, no hablar con ellos. Pues yo creo que eso es un error. Con ellos es precisamente con quienes más hay que hablar.
Porque a mí me resulta incomprensible que alguien pues, se diga pues, no sé, que la Agenda 2030, bueno, pues que la Agenda 2030 es un invento del comunismo para no sé qué, para no sé cuántos, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, yo necesito saber por qué defienden eso. Y necesito escucharles. Y necesito que me escuchen. Porque muchas veces damos por descontado que lo que nosotros defendemos es lo lógico y lo natural. Y lo que debe ser. Y yo estoy de acuerdo en que los derechos humanos deben ser. Pero tengo que ser capaz de convencer a alguien que cree que los derechos humanos no son ni derechos ni humanos para ver dónde tenemos las diferencias, para ver si en esas diferencias podemos tener algún punto en común, porque es que si no generamos dos mundos absolutamente independientes, absolutamente contrapuestos, que no tienen solución, cuya única solución es pues, la conversión, que yo me convierta como tú, o todos nos convirtamos pues, a Vox, ya que he puesto ese ejemplo, o que Vox pues, consiga hacerse con el poder en las instituciones y prohíba, pues, no sé, lo que tenga que prohibir. Claro, yo creo que esa no es la manera de solucionar. No sé, yo hablo, bueno, en el Senado en concreto hay tres senadores de Vox, un señor mayor que no habla con nadie, una mujer de Ceuta que es como una macho, o sea, es una maravilla, es una madre, en fin, y un chaval joven con el que yo hablo mucho, porque bueno, nos conocimos el día que llegábamos al Senado, nos sentaron al lado y pues empezamos a hablar y tal, y bueno, yo tengo una relación muy buena personal, muy buena con él, ¿no? Pues cuando pasa para ir a la tribuna le digo, no, Coco, a ver qué barbaridad vas a decir hoy. Y dice, pues anda que la que has dicho tú. Quiero decir, bueno, pero y de vez en cuando pues hablamos, intento entender cuáles son sus razones de verdad para decirlas, lo que a mí me parecen barbaridades, ¿no? Y yo creo, espero, me gustaría pensar que él también, pues cuando hablamos, intenta escuchar las razones de mis decisiones, ¿no? Pero yo creo que si no hay eso, si no hay ese intento de economía del desacuerdo, pues es que el desacuerdo se va a ir haciendo cada vez más grande y eso no tiene solución. Y respecto al tema de los derechos humanos, es verdad, pero también los derechos humanos se interpretan de manera muy diversa. Es decir, una cosa es la formulación de los derechos humanos, pero luego la interpretación es muy diversa en unos países y en otros. Y yo, por ejemplo, no sé si el discurso de los derechos humanos, que comparto, es trasladable pues, a zonas del mundo culturalmente muy distintas a las nuestras. Igual tenemos que hacer una adaptación del decálogo de derechos humanos para llegar a determinadas sociedades donde lo que nosotros defendemos como algo intocable, pues resulta que es tocable e interpretable. Bueno, estamos muy a gusto, pero hay que terminar porque tenemos el compromiso de terminar. Muy bien. Gracias por vuestra...